El grito atravesó la oscuridad del campamento como un cuchillo oxidado rasgando tela. Era un sonido que los veteranos de la 10ª Legión conocían demasiado bien, un lamento que se repetía en cada conquista desde las Galias hasta Judea. Pero esta vez era diferente. Esta vez el grito provenía de una mujer que había cometido el error de buscar refugio donde no existía misericordia alguna. El soldado romano, con el rostro endurecido por años de violencia normalizada, no se detuvo. Sus camaradas observaban desde las sombras de sus tiendas, algunos con indiferencia cultivada, otros con una mezcla de excitación depravada y temor supersticioso. Porque en ese campamento militar establecido en las afueras de Jerusalén, durante el año 66 después de Cristo, se estaba gestando algo más que otra atrocidad rutinaria. Se estaba encendiendo la mecha de una rebelión que haría temblar los cimientos del Imperio Romano en Oriente. Aquella mujer no era una cualquiera. Su nombre era Miriam, hija de un comerciante judío respetado en el barrio bajo de la Ciudad Santa. Había acudido al campamento buscando protección contra las bandas de celotes que aterrorizaban los barrios comerciales, exigiendo tributos para financiar la resistencia contra Roma. Ironía cruel del destino. Buscaba refugio en las garras del águila imperial y encontró algo peor que los rebeldes de quienes huía. El comandante del campamento, un centurión llamado Marcus Antonius Julianus, no estaba presente esa noche. Había sido convocado a una reunión de emergencia con el procurador Gessius Florus en la fortaleza Antonia. De haber estado allí, quizás habría impedido lo que estaba a punto de desencadenarse, o quizás no. La disciplina romana, tan celebrada en las historias triunfales, se desmoronaba cuando los soldados permanecían demasiado tiempo en territorios hostiles, rodeados de una población que los odiaba con intensidad religiosa. Los gritos de Miriam despertaron a otros refugiados que habían buscado la supuesta protección romana. Familias enteras que habían huido de la violencia urbana ahora presenciaban horrorizadas cómo sus protectores se transformaban en predadores. Un anciano llamado Eleazar, rabino de una sinagoga menor, intentó intervenir. Su hebreo mezclado con latín rudimentario rogaba clemencia, invocaba tratados antiguos, recordaba la alianza entre su pueblo y Roma desde los tiempos de los macabeos. Una espada gladius lo silenció con eficiencia brutal. Cayó sobre el polvo del campamento mientras la sangre brotaba de su garganta cercenada. Su nieto de 12 años observaba paralizado, grabando en su memoria cada detalle de esa noche. Ese niño, cuyo nombre se perdería en las crónicas pero cuyo testimonio sobreviviría en tradiciones orales, se convertiría años después en uno de los defensores más feroces de Masada. ¿Qué llevó a ese momento preciso de ruptura? La tensión entre judíos y romanos no era nueva. Llevaba décadas acumulándose como presión tectónica bajo la superficie de una paz artificial. Desde que Pompeyo el Grande profanó el templo de Jerusalén en el año 63 a.C., ingresando al Sancta Sanctorum, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, la relación estaba envenenada. Pero los judíos habían aprendido a convivir con la ocupación, a pagar tributos, a mantener una coexistencia tensa pero funcional, hasta que llegó Gessius Florus como procurador en el año 64 después de Cristo. Florus era un hombre cuya codicia superaba incluso los estándares corruptos de la administración provincial romana. Necesitaba 17 talentos de plata del tesoro del templo. No para el erario imperial, sino para cubrir sus propias deudas de juego y sobornos a oficiales superiores en Roma. Cuando los líderes judíos se negaron, Florus ordenó una acción punitiva. Tropas romanas invadieron el mercado superior de Jerusalén, saqueando tiendas y asesinando indiscriminadamente. 360 judíos murieron ese día, incluyendo mujeres y niños.
Algunos fueron crucificados, otros decapitados en plazas públicas. Y lo más infame, Florus ordenó crucificar a judíos de rango ecuestre, ciudadanos romanos por derecho propio. Una violación tan flagrante de la ley romana que incluso oficiales militares experimentados quedaron atónitos. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. Aquella noche en el campamento militar, mientras Miriam gemía y la sangre de Eleazar se mezclaba con el polvo, un joven soldado llamado Titus Flavius observaba desde su tienda. Había llegado a Judea apenas 3 meses antes, parte de refuerzos enviados desde Siria. Tenía 19 años y todavía conservaba vestigios de humanidad que la guerra no había erosionado completamente. Vio cómo sus camaradas se transformaban en una jauría, cómo la violación de Miriam desencadenaba algo primitivo en hombres que llevaban meses lejos de casa, meses durmiendo con una mano en sus armas, meses comiendo comida podrida y bebiendo vino agrio. Titus sabía que debía intervenir, que su entrenamiento le exigía mantener la disciplina, pero también sabía que hacerlo significaría convertirse en paria entre sus hermanos de armas. Así que observó, y en ese acto de cobardía se convirtió en cómplice. La situación escaló cuando un grupo de celotes que habían estado vigilando el campamento desde las colinas cercanas presenciaron las atrocidades. Eran 20 hombres liderados por un guerrillero llamado Menahem ben Judá, descendiente de Judas el Galileo, quien había liderado una rebelión fallida décadas atrás. Menahem no era un fanático impulsivo. Era un estratega que había estado esperando el momento adecuado para iniciar una guerra total contra Roma. Y esa noche, observando cómo los soldados romanos violaban y asesinaban refugiados civiles, supo que ese momento había llegado. No porque la atrocidad fuera excepcional, las había visto antes, sino porque finalmente tenía testigos suficientes, víctimas suficientes, rabia suficiente para convertir indignación en acción coordinada. Menahem ordenó a sus hombres descender silenciosamente por las laderas rocosas. Llevaban armas robadas de caravanas romanas, espadas gladius capturadas en emboscadas previas, algunas lanzas pilum y un par de arcos compuestos de fabricación parta. Eran insurgentes pobres enfrentando a la maquinaria militar más efectiva del mundo conocido. Pero tenían algo que los romanos habían perdido en esa tierra maldita: certeza moral absoluta. Creían con cada fibra de su ser que Dios peleaba a su lado, que cada gota de sangre romana derramada acercaba la llegada del Mesías prometido, el libertador que expulsaría a los invasores paganos y restauraría el reino de David. El ataque comenzó a las 3 de la madrugada. Una flecha atravesó la garganta del centinela que custodiaba la entrada norte del campamento. Cayó sin emitir sonido, ahogándose en su propia sangre. Los celotes se deslizaron entre las tiendas como sombras letales. Su primer objetivo no eran los soldados, sino las armas apiladas. En campamentos romanos bien administrados, las armas se guardaban bajo guardia permanente, pero este campamento, bajo liderazgo corrupto y ausente, había permitido que la disciplina se desmoronara. Las espadas y lanzas estaban dispersas, algunas junto a soldados borrachos que roncaban después de su orgía de violencia. Menahem personalmente degolló a 3 legionarios antes de que el campamento despertara al caos. Sus hombres se movían con precisión nacida de desesperación, sabiendo que su única ventaja era la sorpresa absoluta. Prendieron fuego a varias tiendas usando antorchas improvisadas con tela empapada en aceite de oliva. Las llamas se propagaron rápidamente por la lona seca. Gritos de confusión y agonía llenaron la noche. Soldados emergían de sus tiendas en llamas, algunos completamente desnudos, otros con armaduras parciales.
Los celotes los mataban metódicamente, apuntando a gargantas y vientres, buscando heridas que incapacitaran rápidamente. Titus Flavius, el joven soldado que había observado pasivamente la violación de Miriam, ahora luchaba por su vida. Un celote lo atacó con una espada gladius robada, ironía que no pasó desapercibida para ninguno de los dos combatientes. Titus bloqueó el primer golpe, pero el segundo lo alcanzó en el hombro izquierdo, atravesando el músculo deltoides. Cayó de rodillas mientras la sangre brotaba entre sus dedos. El celote levantó la espada para el golpe final, pero una lanza atravesó su espalda antes de que pudiera completar el movimiento. Otro legionario había salvado a Titus, pero no por camaradería. Simplemente necesitaba más hombres vivos para formar una línea defensiva coherente. ¿Cómo respondieron los romanos a este ataque sorpresa? Con la brutalidad eficiente que los había convertido en amos del mundo mediterráneo. El Optio Lucius Cornelius Sulla, segundo al mando en ausencia del centurión Julianus, logró reunir a 30 soldados cerca del estandarte de la legión. Formaron un testudo improvisado, escudos entrelazados creando una tortuga defensiva mientras retrocedían hacia el centro del campamento. Desde esa posición fortificada, lanzaron pilum contra los celotes que corrían entre las tiendas en llamas. 3 insurgentes cayeron con lanzas atravesando sus cuerpos. Otro perdió un brazo cuando una gladius bien dirigida cercenó su extremidad a la altura del codo. Menahem reconoció que su ventaja táctica se evaporaba rápidamente. Los romanos, superando la sorpresa inicial, comenzaban a organizarse, y organizados eran letales. Ordenó la retirada, pero no antes de completar su objetivo secundario: liberar a los refugiados supervivientes. Encontraron a Miriam inconsciente entre las ruinas de una tienda. Su cuerpo mostraba evidencias brutales de lo que había sufrido. 2 celotes la cargaron mientras otros cubrían la retirada. El nieto de Eleazar, todavía paralizado junto al cadáver de su abuelo, fue arrastrado por un guerrillero que lo levantó como si fuera un costal de grano. La batalla duró menos de 20 minutos. Cuando finalmente terminó, el campamento romano parecía una visión del infierno pagano que sus soldados tanto temían. 17 legionarios yacían muertos, la mayoría degollados mientras dormían. Otros 22 estaban heridos, algunos mortalmente. 8 celotes habían caído, sus cuerpos dejados atrás en la precipitada retirada. Las tiendas ardían, transformando la noche en un amanecer artificial y carmesí. Y lo más significativo, el águila de la legión, el estandarte sagrado que representaba el honor y el poder de Roma, había sido robada. Menahem la había arrancado de su base y la llevaba ahora colgada al revés de su cinturón, una profanación calculada que horrorizaría a cada romano que escuchara la noticia. Cuando Marcus Antonius Julianus regresó al amanecer, encontró su campamento destruido y su carrera militar efectivamente terminada. Perder el águila de la legión era una deshonra tan absoluta que algunos centuriones preferían el suicidio. Julianus consideró esa opción mientras observaba los cadáveres de sus hombres siendo preparados para cremación ritual. Pero la rabia superó a la vergüenza. Juró recuperar el águila y exterminar a cada judío involucrado en el ataque, sus familias, sus vecinos, cualquiera que hubiera ofrecido refugio o simpatía a los rebeldes. Las noticias del ataque se propagaron por Jerusalén con la velocidad de un incendio en verano seco. Los detalles se distorsionaban y amplificaban con cada repetición. Algunos decían que 100 romanos habían muerto. Otros juraban que los celotes habían ejecutado a todos los soldados, sin dejar supervivientes. Lo que importaba no era la precisión factual, sino el efecto psicológico. Por primera vez en décadas, judíos comunes y corrientes creían que la resistencia armada era posible. Si 20 guerrilleros mal equipados podían destruir un campamento romano, ¿qué podrían lograr miles de judíos luchando por su tierra sagrada y su Dios único?
El Sanedrín, el Consejo Supremo Judío que gobernaba asuntos religiosos y civiles bajo supervisión romana, se reunió en sesión de emergencia. Los miembros estaban divididos. Los saduceos, aristocracia sacerdotal que controlaba el templo y mantenía relaciones pragmáticas con Roma, exigían que se entregara a Menahem y sus seguidores. Argumentaban que una rebelión total sería suicida, que Roma enviaría legiones desde Siria y Egipto, que Jerusalén sería arrasada como Cartago siglos antes. Los fariseos, más populares entre la gente común, adoptaban una posición más ambigua, condenaban la violencia, pero también reconocían la legitimidad de las quejas contra la administración corrupta de Florus. Mientras los líderes judíos debatían, el pueblo actuaba. Turbas se formaron espontáneamente en los barrios bajos de Jerusalén. Atacaron negocios propiedad de colaboradores romanos, saquearon la residencia del recaudador de impuestos, apedrearon a guardias gentiles que servían en la policía del templo. La violencia engendró más violencia en una espiral que parecía tener momentum propio. Florus, alarmado por la rapidez con que perdía control, solicitó refuerzos urgentes del legado de Siria, Cestius Gallus. Pero Gallus, un administrador más competente que Florus, aunque igualmente despiadado, dudaba. Enviar legiones completas a Judea requería autorización imperial, y el emperador Nerón estaba ocupado con sus propias obsesiones artísticas en Roma, convencido de que era el mayor cantante y auriga del mundo conocido. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. Miriam, rescatada por los celotes, despertó 3 días después en una cueva en las colinas de Judea. Su cuerpo dolía con intensidad que hacía difícil respirar, pero el dolor físico era secundario comparado con el trauma psicológico. Cuando intentó hablar, descubrió que su voz había desaparecido, no por daño físico, sino por shock. Una mujer mayor llamada Débora la cuidaba, aplicando ungüentos de hierbas en sus heridas, alimentándola con caldo de lentejas, cantando salmos en voz baja. Débora había perdido a su marido y 2 hijos en masacres romanas previas. Conocía íntimamente el territorio oscuro donde ahora habitaba Miriam. Menahem visitó la cueva al 4.º día. Trajo el águila romana capturada, ahora colgada en un poste como trofeo de guerra. Habló con Miriam, aunque ella no podía responder. Le explicó su visión. Judea libre de opresión pagana, el templo purificado de influencia romana, un reino judío independiente gobernado según la ley de Moisés. Sus palabras estaban cargadas de fervor mesiánico que bordeaba la locura. Pero para alguien que había sufrido lo que Miriam había experimentado, esa locura tenía cierto atractivo. Cuando finalmente recuperó su voz, semanas después, las primeras palabras que pronunció fueron: «Enséñame a luchar». El nieto de Eleazar, cuyo nombre era Jonathan, se convirtió en sombra constante de Menahem. El niño había presenciado el asesinato de su abuelo y la violación de Miriam. Esas imágenes habían quemado algo esencial en su psique infantil, transformándolo en algo duro y frío más allá de sus años. Menahem reconoció en él un guerrero potencial, alguien cuyo odio podría ser moldeado en arma efectiva. Comenzó a entrenar al niño en técnicas de combate, uso de cuchillos, movimientos furtivos, puntos vulnerables del cuerpo humano. Jonathan aprendía con intensidad obsesiva, practicando movimientos hasta que sus manos sangraban, memorizando anatomía, estudiando cadáveres de animales sacrificados. En Jerusalén, la situación se deterioraba día a día. El conflicto que había comenzado con un acto de violencia sexual en un campamento militar ahora consumía toda la ciudad. Judíos atacaban a romanos y colaboradores. Romanos respondían con represalias masivas.
Barrios enteros eran incendiados, familias huían al campo, buscando refugio en aldeas remotas. El comercio se paralizó, el suministro de alimentos comenzó a escasear, y lo más ominoso, grupos armados de celotes empezaron a controlar secciones de la ciudad, estableciendo barricadas, rechazando la autoridad tanto romana como del Sanedrín. Gessius Florus cometió entonces un error táctico que aceleraría el desastre. Ordenó a sus tropas ingresar al templo y confiscar 17 talentos directamente del tesoro sagrado. Era exactamente la suma que había exigido originalmente, pero ahora la tomaba por la fuerza. Soldados romanos, muchos de ellos gentiles, que consideraban el monoteísmo judío una superstición ridícula, invadieron el complejo del templo, empujaron a sacerdotes, profanaron áreas restringidas, arrancaron decoraciones de oro de las paredes. El sumo sacerdote, un hombre llamado Ananías ben Ananías, intentó negociar, ofrecer el dinero voluntariamente si los soldados se retiraban. Florus lo ignoró. Necesitaba demostrar poder absoluto, recordar a los judíos quién mandaba realmente en Judea. La profanación del templo cruzó una línea que ni siquiera los judíos más moderados podían tolerar. El templo no era simplemente un edificio religioso, era el axis mundi del judaísmo, el lugar donde cielo y tierra se tocaban, donde la presencia divina habitaba entre su pueblo elegido. Permitir que soldados gentiles lo profanaran equivalía a aceptar que el pacto entre Dios e Israel había sido roto. Miles de judíos se congregaron en el patio del templo, protestando, lamentándose, rasgando sus vestiduras en señal de duelo. Algunos se tiraban al suelo, cubriendo sus cabezas con ceniza. Otros gritaban maldiciones contra Roma, invocando plagas bíblicas. Florus interpretó la multitud como amenaza, ordenó a sus tropas dispersar la congregación usando la fuerza. Soldados formaron líneas de combate y avanzaron con escudos entrelazados, empujando a la multitud hacia atrás. Pero la multitud no se dispersó. En cambio, comenzó a arrojar piedras. Primero fueron lanzamientos esporádicos, individuos desesperados expresando rabia impotente. Pero rápidamente se transformó en bombardeo coordinado. Miles de piedras llovían sobre las formaciones romanas. Los escudos bloqueaban la mayoría, pero algunas encontraban huecos, golpeando cascos, rostros, brazos. Un legionario cayó con el cráneo fracturado. Otro perdió un ojo cuando una piedra afilada atravesó el espacio entre su casco y mejilla. La respuesta romana fue predecible y brutal. Florus ordenó a sus tropas cargar directamente contra la multitud. Las espadas gladius comenzaron a moverse en arcos letales, cortando carne desprotegida. La gente intentaba huir, pero el patio del templo tenía salidas limitadas. Se produjo una estampida mortal. Cuerpos eran pisoteados, aplastados contra paredes, empujados desde balcones elevados. Los gritos de agonía se mezclaban con oraciones desesperadas. Sangre corría por las escaleras de mármol blanco del templo, manchándolas con carmesí obsceno. Cuando finalmente terminó, 380 judíos yacían muertos en el patio del templo. Otros 700 estaban heridos, muchos mortalmente. Florus, observando desde la seguridad de la fortaleza Antonia, consideró la operación un éxito. Había demostrado que Roma no toleraría desafíos a su autoridad, pero había calculado mal el efecto psicológico de su brutalidad. Lejos de intimidar a los judíos, los había unificado en odio común. Incluso los saduceos aristócratas, tradicionalmente prorromanos, comenzaban a cuestionar si la colaboración seguía siendo viable. Esa noche, Menahem convocó una reunión de líderes rebeldes en la cueva que servía como su base. Acudieron representantes de diferentes facciones, celotes radicales como él, sicarios urbanos que practicaban asesinatos selectivos, fariseos militantes, campesinos desesperados cuyas tierras habían sido confiscadas.
Era una coalición frágil unida más por odio compartido que por visión común. Menahem propuso un plan audaz: tomar la fortaleza de Masada, un complejo militar construido por Herodes el Grande en un plató rocoso cerca del Mar Muerto. Masada contenía arsenales con armas suficientes para equipar un ejército rebelde. También tenía significado simbólico. Era el último reducto de resistencia judía contra invasores extranjeros. El plan parecía suicida. Masada estaba guarnecida por tropas romanas veteranas. Sus defensas eran formidables: muros de piedra de 5 metros de altura, torres de vigilancia, reservas de agua que permitían resistir asedios prolongados. Pero Menahem había cultivado contactos dentro de la guarnición, mercenarios árabes que servían como tropas auxiliares y estaban cansados de los abusos de sus oficiales romanos. Con su ayuda interna y un asalto sorpresa nocturno, creía que Masada podría tomarse. La operación se lanzó en la noche del 14 de junio del año 66 después de Cristo. 90 rebeldes, incluyendo Miriam, quien insistió en participar a pesar de sus heridas todavía cicatrizantes, escalaron el camino de la serpiente que serpenteaba por el acantilado hasta Masada. Los mercenarios árabes sobornados habían dejado abiertas 2 puertas laterales. Los rebeldes se infiltraron silenciosamente, degollando centinelas en sus puestos. El comandante de la guarnición, un centurión llamado Metilius, despertó cuando ya era demasiado tarde. Intentó organizar resistencia, pero sus hombres estaban dispersos y desprevenidos. Después de una batalla breve pero intensa en la cual murieron 23 romanos y 12 rebeldes, Metilius se rindió. Menahem le ofreció términos. Los soldados romanos podían marcharse desarmados si juraban no regresar a Judea. Metilius, reconociendo que no tenía alternativas viables, aceptó. Pero cuando él y sus hombres abandonaron Masada y comenzaron su marcha hacia la costa, fueron emboscados por celotes radicales que no habían participado en la toma original. Todos los romanos fueron masacrados, violando el acuerdo de Menahem. Esta traición tendría consecuencias desastrosas. Roma nunca olvidaba tales violaciones de promesas de salvoconducto. Y los judíos más moderados, que podrían haber apoyado una rebelión limitada, se horrorizaban al ver que los rebeldes no respetaban ni siquiera sus propias garantías. Con Masada bajo control rebelde, Menahem distribuyó las armas almacenadas entre sus seguidores. Había espadas, lanzas, armaduras, incluso algunas catapultas pequeñas. Por primera vez, los rebeldes judíos tenían equipamiento que podía enfrentar legiones romanas en algo parecido a igualdad de condiciones. Menahem se autoproclamó rey Mesías, vistiendo ropajes púrpura robados del palacio de Herodes en Masada. Algunos de sus seguidores lo aclamaron con fervor genuino. Otros, incluyendo Miriam, reconocían que su arrogancia estaba nublando su juicio estratégico. Mientras tanto, en Cesarea Marítima, la capital administrativa romana de Judea, estalló violencia entre las comunidades judía y gentil. Los judíos representaban aproximadamente 40% de la población de la ciudad cosmopolita. Habían coexistido tensamente con griegos, sirios y romanos durante décadas. Pero las noticias de la rebelión en Jerusalén y la masacre en el templo encendieron hostilidades latentes. Turbas gentiles, incitadas por agitadores pagados por comerciantes griegos que competían con mercaderes judíos, atacaron el barrio judío, quemaron la sinagoga principal, asesinaron a familias enteras en sus hogares. Los judíos que intentaban huir eran perseguidos por las calles como animales. En un solo día, el 18 de junio del año 66, 20.000 judíos murieron en Cesarea. La cifra es difícil de verificar con precisión absoluta, pero múltiples fuentes históricas coinciden en que la masacre fue de escala genocida. Familias judías que habían vivido en Cesarea por generaciones fueron exterminadas completamente.
Sus propiedades fueron saqueadas, sus negocios destruidos, sus libros sagrados quemados en hogueras públicas. Florus, quien podría haber intervenido para detener la violencia, observó pasivamente. Algunos historiadores sugieren que secretamente la alentó, creyendo que el terror intimidaría a otros judíos y aplastaría la rebelión antes de que se expandiera. El efecto fue exactamente opuesto. Las noticias de la masacre de Cesarea llegaron a Jerusalén como un rayo incendiando un depósito de pólvora. Los judíos moderados que habían abogado por negociación ahora exigían venganza. El Sanedrín perdió toda autoridad moral. El poder real en Jerusalén pasó a manos de líderes militantes. Menahem desde Masada, Eleazar ben Simón, quien controlaba el templo con sus celotes, Juan de Giscala en Galilea y Simón bar Giora, un líder carismático que reclutaba entre esclavos y campesinos empobrecidos. Estos líderes no compartían visión unificada. Menahem quería establecer un reino mesiánico con él mismo como rey sacerdote. Eleazar defendía una teocracia sacerdotal. Juan de Giscala buscaba principalmente enriquecimiento personal bajo disfraz de piedad religiosa. Simón bar Giora predicaba algo cercano a revolución social, redistribución de tierra, cancelación de deudas. Sus diferencias ideológicas eventualmente los llevarían a guerra civil, incluso mientras enfrentaban a Roma. Pero en el verano del año 66 estaban temporalmente unidos contra el enemigo común. Cestius Gallus, el legado de Siria, finalmente decidió actuar. Reunió la 12ª Legión Fulminata, aproximadamente 6.000 legionarios veteranos, más tropas auxiliares sirias y árabes, sumando un total de 30.000 soldados. Era una fuerza formidable, más grande que cualquier ejército que los rebeldes judíos pudieran reunir. Gallus estaba confiado. Había aplastado rebeliones antes en Armenia y Capadocia. No tenía razón para creer que esta sería diferente. Pero Judea no era Armenia. Los judíos luchaban en su tierra sagrada, defendiendo su templo, vengando a sus muertos, y tenían ventaja del terreno montañoso que neutralizaba parcialmente la superioridad numérica y disciplinaria romana. El ejército de Gallus avanzó hacia Jerusalén en octubre del año 66. Quemó aldeas en su camino, ejecutó a sospechosos de simpatizar con rebeldes, requisó suministros sin pagar compensación. Estas tácticas de tierra quemada fueron contraproducentes. Lejos de intimidar a los judíos, las empujaban hacia la resistencia activa. Refugiados huían a Jerusalén llevando historias de atrocidades romanas, alimentando determinación de defender la ciudad a cualquier costo. Cuando Gallus llegó a las afueras de Jerusalén, estableció campamento en Scopus, una colina al norte de la ciudad con vista panorámica. Desde allí podía ver el templo brillando con oro bajo el sol otoñal. Parecía al alcance de la mano. Gallus ordenó el asalto final para el día siguiente, pero esa noche, mientras sus tropas descansaban, rebeldes judíos lanzaron ataques de hostigamiento. Pequeños grupos se infiltraban en la oscuridad, atacaban centinelas, incendiaban tiendas, retrocedían antes de que pudiera organizarse contraataque. Los romanos apenas durmieron. Al amanecer, la 12ª Legión formó en orden de batalla y avanzó hacia los muros de Jerusalén. Los defensores judíos, desde las murallas, arrojaron piedras, aceite hirviendo, antorchas encendidas. Las torres de asedio romanas fueron incendiadas antes de poder acercarse. Las escalas fueron empujadas hacia atrás con hombres todavía subiendo por ellas. Los legionarios que alcanzaban las murallas eran recibidos por celotes que luchaban con ferocidad desesperada. Mujeres y niños participaban en la defensa, acarreando piedras, preparando proyectiles, cuidando heridos.
Galus logró penetrar la primera muralla después de 3 días de asaltos continuos. Sus tropas ingresaron al barrio norte de Jerusalén, quemando edificios, masacrando residentes. Pero cuando intentaron avanzar hacia el templo, encontraron resistencia que no habían anticipado. Las calles estrechas de Jerusalén neutralizaban las formaciones romanas. Los defensores luchaban desde techos, ventanas, esquinas. Cada calle se convertía en zona de muerte donde las tácticas legionarias probadas no funcionaban. Después de 5 días de combate urbano brutal, Galus tomó una decisión que lo perseguiría el resto de su vida. Ordenó la retirada. Las razones exactas nunca quedaron claras. Quizás las bajas eran insostenibles. Quizás temía que sus líneas de suministro estuvieran demasiado extendidas. Quizás simplemente subestimó la determinación judía y perdió la voluntad de continuar. Cualquiera fuera la causa, la retirada fue desastrosa. Los rebeldes judíos, reconociendo la oportunidad, persiguieron al ejército romano en retirada. La persecución se convirtió en masacre. En el paso de Bet Horón, un desfiladero estrecho entre colinas, los judíos tendieron emboscada perfecta, arrojaron rocas desde las alturas, bloquearon el camino adelante y atrás, atacaron desde todos los ángulos. Los romanos, atrapados en formación columna que los hacía vulnerables, fueron diezmados. La 12ª legión perdió su águila, el estandarte sagrado. 6.000 legionarios murieron en la retirada. Galus, humillado y quebrado, logró escapar de regreso a Siria con los supervivientes. La victoria en Bet Horón electrificó a la comunidad judía. Por primera vez en siglos, un ejército judío había derrotado una legión romana completa en batalla abierta. Parecía confirmar que Dios realmente estaba de su lado, que la liberación prometida finalmente había llegado. Monedas conmemorativas fueron acuñadas con inscripciones como Año 1 de la redención de Israel. Los líderes rebeldes, temporalmente olvidando sus rivalidades, celebraron juntos en Jerusalén. Pero Miriam, observando las celebraciones desde las murallas de Masada, donde había permanecido después de la conquista inicial, no compartía el optimismo. Había visto suficiente brutalidad romana para saber que esta victoria solo provocaría venganza más terrible. Roma no aceptaba derrotas. Y cuando el emperador Nerón escuchara que una provincia rebelde había humillado a sus legiones, enviaría algo mucho peor que Cestius Gallus. Jonathan, el niño que había presenciado el asesinato de su abuelo, ahora tenía 13 años y había matado a su primer romano durante la persecución en Bet Horón. Había enterrado una daga en el riñón de un legionario herido que intentaba rendirse. El acto lo había transformado de maneras que todavía no comprendía completamente. Había descubierto que matar no le producía horror ni remordimiento. En cambio, sentía satisfacción fría, como si estuviera equilibrando una ecuación moral. Un romano muerto por su abuelo asesinado, pero sabía que ninguna cantidad de romanos muertos devolvería a Eleazar, y esa comprensión lo endurecía aún más. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. En Roma, Nerón recibió las noticias de Judea mientras ensayaba para una actuación teatral. Su primera reacción fue furia absoluta. ¿Cómo se atrevían esos bárbaros monoteístas a rebelarse contra Roma? Convocó inmediatamente a su general más capaz, Tito Flavio Vespasiano, un veterano militar de 60 años que había conquistado Britania años antes. Vespasiano era todo lo que Nerón no era: competente, disciplinado, respetado por sus tropas, pragmático en lugar de teatral. Nerón le otorgó comando total sobre la campaña de Judea. 3 legiones completas serían asignadas: la 5ª Macedonia, la 10ª Fretensis y la 15ª Apolinar.
Más de 60.000 soldados contando auxiliares y tropas de apoyo. Vespasiano llegó a la provincia en la primavera del año 67 después de Cristo. No cometió el error de Gallus de subestimar al enemigo. Estableció bases logísticas, aseguró rutas de suministro, entrenó a sus tropas en combate urbano y decidió una estrategia sistemática. No atacaría Jerusalén directamente. En cambio, conquistaría toda Judea gradualmente, aislando la capital, cortando suministros, dejando que el hambre y la desesperación hicieran parte del trabajo. La campaña comenzó en Galilea. Juan de Giscala intentó defender la región con 15.000 rebeldes mal equipados y peor entrenados. Vespasiano los aplastó metódicamente. Ciudad tras ciudad cayó ante las legiones romanas. Jotapata resistió durante 47 días antes de ser conquistada. Cuando finalmente cayó, Vespasiano ejecutó a 40.000 habitantes. Los supervivientes fueron vendidos como esclavos. Juan de Giscala escapó a Jerusalén con un puñado de seguidores, llevando noticias aterradoras de la máquina militar romana avanzando implacablemente hacia el sur. En Masada, Miriam entrenaba a un grupo de mujeres en combate. Había aprendido que la fuerza física importaba menos que técnica, velocidad y despiadada voluntad de herir. Enseñaba puntos vulnerables: ojos, garganta, ingle, riñones. Mostraba cómo usar cuchillos pequeños que podían ocultarse en ropas. Practicaban en maniquíes de paja, luego en cerdos sacrificados, finalmente en prisioneros romanos capturados durante emboscadas. Algunas mujeres no podían soportar la brutalidad, pero las que persistían se convertían en guerreras tan letales como cualquier hombre. Menahem, el líder que había iniciado la rebelión con el ataque al campamento militar, fue asesinado en septiembre del año 66 en una disputa con Eleazar ben Simón sobre control del templo. Su muerte desencadenó guerra civil entre facciones rebeldes. Celotes leales a Eleazar luchaban contra sicarios que habían seguido a Menahem. Simón Bar Yora aprovechó el caos para establecer su propia base de poder en el sur de Jerusalén. Juan de Giscala, llegando desde Galilea, tomó control del templo, expulsando a los seguidores de Eleazar. Esta fragmentación era exactamente lo que Vespasiano esperaba. Mientras los judíos se mataban entre sí, él consolidaba su conquista de las provincias exteriores. Para el año 68 controlaba toda Judea excepto Jerusalén, Masada y algunos bolsones aislados de resistencia. La capital estaba efectivamente sitiada, aunque no había ejército romano directamente atacándola todavía. El bloqueo económico era suficiente. Los precios de alimentos se multiplicaban semanalmente. Familias ricas pagaban fortunas por raciones básicas. Los pobres comenzaban a morir de hambre. Y entonces ocurrió algo que cambió completamente el conflicto. En junio del año 68, el emperador Nerón se suicidó después de que el Senado lo declarara enemigo público. Su muerte desencadenó guerra civil en Roma. 4 emperadores diferentes reclamaron el trono en un solo año. Vespasiano, reconociendo la oportunidad política, pausó la campaña de Judea. Tenía ambiciones mayores que conquistar una provincia rebelde. Quería el trono imperial, y con el apoyo de sus legiones y aliados políticos tenía posibilidades reales de lograrlo. Parte 2. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. La muerte de Nerón debería haber ofrecido esperanza a los rebeldes judíos. Roma estaba consumida por guerra civil. 3 emperadores ascendieron y cayeron en rápida sucesión. Galba, asesinado por su propia guardia pretoriana; Otón, suicidándose después de perder una batalla crucial; Vitelio, ejecutado por turbas en las calles de Roma. Vespasiano, todavía en Judea, observaba estos acontecimientos con cálculo frío. Sus legiones lo aclamaron como emperador en julio del año 69. Tenía apoyo militar sólido,
algo que ninguno de los pretendientes anteriores había asegurado adecuadamente. Partió hacia Roma, dejando a su hijo Tito al mando de la campaña judía con instrucciones simples: terminar la guerra rápidamente y brutalmente. Pero los judíos no aprovecharon la ventana de oportunidad que la crisis romana ofrecía. En lugar de unificarse contra el enemigo común, las facciones rebeldes intensificaron su guerra civil interna. Jerusalén, en el invierno del año 69, era una ciudad dividida en 3 zonas de guerra distintas. Juan de Giscala controlaba el templo y el barrio norte con 6.000 celotes armados. Simón bar Giora dominaba la ciudad alta y los muros occidentales con 10.000 seguidores, incluyendo esclavos liberados que lo veían como libertador social. Y Eleazar ben Simón, quien había sido desplazado del templo por Juan, mantenía control precario sobre el patio interior del templo con 2.400 guerreros. Estos grupos no solo competían por territorio, luchaban entre sí con violencia que rivalizaba con cualquier cosa que Roma hubiera infligido. En una sola noche de combate en enero del año 70, los seguidores de Simón bar Giora incendiaron almacenes de grano controlados por Juan de Giscala. Miles de toneladas de trigo, suficiente para alimentar Jerusalén durante años de asedio, ardieron porque Simón prefería que nadie comiera antes que permitir que Juan controlara los suministros. Esta autodestrucción garantizaba que cuando finalmente llegara el asedio romano completo, la ciudad no tendría reservas para resistir prolongadamente. Miriam, observando desde Masada, recibía informes cada vez más desesperados de refugiados que escapaban de Jerusalén. Familias enteras huían de la violencia faccionaria, prefiriendo arriesgar el desierto que permanecer en una ciudad que se devoraba a sí misma. Algunos llegaban a Masada buscando refugio. La fortaleza ahora albergaba aproximadamente 1.000 personas. Combatientes rebeldes, sus familias, refugiados, esclavos que habían sido liberados. Era una comunidad frágil, unida por esperanza desesperada de que podrían sobrevivir a la tormenta que se avecinaba. Jonathan, ahora de 16 años, se había convertido en uno de los comandantes más jóvenes de Masada. Su experiencia matando romanos en Bet Orón le había ganado respeto entre guerreros veteranos. Pero también lo había marcado psicológicamente. Sufría pesadillas donde su abuelo Eleazar lo acusaba de convertirse en lo que combatía, de perder su humanidad en venganza infinita. Estas pesadillas lo perseguían, pero no lo detenían. Cada día entrenaba más duramente, preparándose para la batalla final que sabía era inevitable. Tito Flavio, hijo de Vespasiano y ahora comandante supremo de las fuerzas romanas en Judea, era diferente de los oficiales anteriores que habían manejado mal la situación. Tenía 30 años. Había combatido junto a su padre en Britania y Galilea. Conocía íntimamente la brutalidad de la guerra urbana, pero también tenía algo de político hábil. Reconocía que masacrar indiscriminadamente a todos los judíos sería contraproducente. Necesitaba quebrar la resistencia militar mientras dejaba suficientes supervivientes para que la provincia siguiera siendo económicamente viable después de la guerra. En abril del año 70, Tito movilizó 4 legiones completas hacia Jerusalén. La Quinta Macedonia, Décima Fretensis, Duodécima Fulminata reconstruida después de su humillación en Bet Orón y Decimoquinta Apolinar. 60.000 legionarios más 20.000 auxiliares sirios, árabes y egipcios. Era la mayor concentración de poder militar romano en una sola campaña desde las guerras civiles que habían llevado al emperador Augusto al poder un siglo antes. El ejército estableció campamentos alrededor de Jerusalén con precisión geométrica que era característica romana. Cada campamento era una mini fortaleza con muros, fosos, torres de vigilancia. Las legiones estaban organizadas para asedios prolongados, con ingenieros, artilleros, especialistas en minería subterránea.
Tito no tenía intención de repetir el error de Gallus, de intentar tomar la ciudad por asalto directo. En cambio, construiría un muro de circunvalación completamente alrededor de Jerusalén, cortando toda entrada o salida, dejando que el hambre hiciera el trabajo preliminar. Los defensores judíos, enfrentando finalmente una amenaza que superaba sus rivalidades internas, intentaron reconciliarse. Juan de Giscala y Simón bar Giora acordaron tregua temporal. Eleazar ben Simón fue asesinado por seguidores de Juan, consolidando el mando. Ahora había dos líderes principales en lugar de tres, una mejora marginal en coordinación. Pero los almacenes de grano ya habían sido quemados. Los suministros de agua dependían de cisternas que necesitaban lluvia regular, y la primavera de ese año fue particularmente seca. El asedio comenzó formalmente el 14 de abril del año 70, coincidiendo con Pascua judía. La ciudad est part 2, parte 2. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. La muerte de Nerón debería haber ofrecido esperanza a los rebeldes judíos. Roma estaba consumida por guerra civil. 3 emperadores ascendieron y cayeron en rápida sucesión. Galba, asesinado por su propia guardia pretoriana. Otón, suicidándose después de perder una batalla crucial. Vitelio, ejecutado por turbas en las calles de Roma. Vespasiano, todavía en Judea, observaba estos acontecimientos con cálculo frío. Sus legiones lo aclamaron como emperador en julio del año 69. Tenía apoyo militar sólido, algo que ninguno de los pretendientes anteriores había asegurado adecuadamente. Partió hacia Roma, dejando a su hijo Tito al mando de la campaña judía con instrucciones simples: terminar la guerra rápidamente y brutalmente. Pero los judíos no aprovecharon la ventana de oportunidad que la crisis romana ofrecía. En lugar de unificarse contra el enemigo común, las facciones rebeldes intensificaron su guerra civil interna. Jerusalén, en el invierno del año 69, era una ciudad dividida en 3 zonas de guerra distintas. Juan de Giscala controlaba el templo y el barrio norte con 6.000 celotes armados. Simón bar Giora dominaba la ciudad alta y los muros occidentales con 10.000 seguidores, incluyendo esclavos liberados que lo veían como libertador social. Y Eleazar ben Simón, quien había sido desplazado del templo por Juan, mantenía control precario sobre el patio interior del templo con 2.400 guerreros. Estos grupos no solo competían por territorio, luchaban entre sí con violencia que rivalizaba con cualquier cosa que Roma hubiera infligido. En una sola noche de combate en enero del año 70, los seguidores de Simón bar Giora incendiaron almacenes de grano controlados por Juan de Giscala. Miles de toneladas de trigo, suficiente para alimentar Jerusalén durante años de asedio, ardieron porque Simón prefería que nadie comiera antes que permitir que Juan controlara los suministros. Esta autodestrucción garantizaba que cuando finalmente llegara el asedio romano completo, la ciudad no tendría reservas para resistir prolongadamente. Miriam, observando desde Masada, recibía informes cada vez más desesperados de refugiados que escapaban de Jerusalén. Familias enteras huían de la violencia faccionaria, prefiriendo arriesgar el desierto que permanecer en una ciudad que se devoraba a sí misma. Algunos llegaban a Masada buscando refugio. La fortaleza ahora albergaba aproximadamente 1.000 personas. Combatientes rebeldes, sus familias, refugiados, esclavos que habían sido liberados. Era una comunidad frágil, unida por esperanza desesperada de que podrían sobrevivir a la tormenta que se avecinaba. Jonathan, ahora de 16 años, se había convertido en uno de los comandantes más jóvenes de Masada. Su experiencia matando romanos en Bet-Horón le había ganado respeto entre guerreros veteranos. Pero también lo había marcado psicológicamente.
Sufría pesadillas donde su abuelo Eleazar lo acusaba de convertirse en lo que combatía, de perder su humanidad en venganza infinita. Estas pesadillas lo perseguían, pero no lo detenían. Cada día entrenaba más duramente, preparándose para la batalla final que sabía era inevitable. Tito Flavio, hijo de Vespasiano y ahora comandante supremo de las fuerzas romanas en Judea, era diferente de los oficiales anteriores que habían manejado mal la situación. Tenía 30 años. Había combatido junto a su padre en Britania y Galilea. Conocía íntimamente la brutalidad de la guerra urbana, pero también tenía algo de político hábil. Reconocía que masacrar indiscriminadamente a todos los judíos sería contraproducente. Necesitaba quebrar la resistencia militar mientras dejaba suficientes supervivientes para que la provincia siguiera siendo económicamente viable después de la guerra. En abril del año 70, Tito movilizó 4 legiones completas hacia Jerusalén. La Quinta Macedonia, Décima Fretensis, Duodécima Fulminata reconstruida después de su humillación en Bet Horón y Decimoquinta Apolinar. 60.000 legionarios más 20.000 auxiliares sirios, árabes y egipcios. Era la mayor concentración de poder militar romano en una sola campaña desde las guerras civiles que habían llevado al emperador Augusto al poder un siglo antes. El ejército estableció campamentos alrededor de Jerusalén con precisión geométrica que era característica romana. Cada campamento era una mini fortaleza con muros, fosos, torres de vigilancia. Las legiones estaban organizadas para asedios prolongados, con ingenieros, artilleros, especialistas en minería subterránea. Tito no tenía intención de repetir el error de Gallus de intentar tomar la ciudad por asalto directo. En cambio, construiría un muro de circunvalación completamente alrededor de Jerusalén, cortando toda entrada o salida, dejando que el hambre hiciera el trabajo preliminar. Los defensores judíos, enfrentando finalmente una amenaza que superaba sus rivalidades internas, intentaron reconciliarse. Juan de Giscala y Simón Bar Giora acordaron tregua temporal. Eleazar ben Simón fue asesinado por seguidores de Juan durante una ceremonia en el templo, consolidando el mando bajo 2 líderes en lugar de 3. Pero los almacenes de grano ya habían sido quemados. Los suministros de agua dependían de cisternas que necesitaban lluvia regular. Y la primavera de ese año fue particularmente seca. El asedio comenzó formalmente el 14 de abril del año 70, coincidiendo con Pascua judía. La ciudad estaba abarrotada con peregrinos que habían acudido para las festividades religiosas antes de que los romanos cerraran completamente el cerco. Población normal de Jerusalén era aproximadamente 80.000 habitantes. Con los peregrinos atrapados y refugiados de provincias conquistadas, el número superaba 400.000. Esta densidad poblacional en condiciones de asedio garantizaba catástrofe humanitaria. Tito ordenó construcción del muro de circunvalación con urgencia obsesiva. Quería completarlo antes de que los defensores pudieran organizar salidas efectivas para interrumpir el trabajo. Las legiones trabajaban día y noche en turnos rotatorios. En apenas 3 días habían completado un muro de 7 kilómetros rodeando completamente Jerusalén. Tenía 2 metros de altura con 13 torres de vigilancia espaciadas regularmente. Cualquiera intentando escapar sería visible inmediatamente y ejecutado. El cerco era hermético. Dentro de las murallas, la situación se deterioraba rápidamente. Las familias ricas todavía tenían provisiones ocultas, pero las escondían ferozmente. Los pobres comenzaron a morir de hambre en las primeras semanas. Madres hervían cinturones de cuero intentando extraer algo de nutrición. Niños escarbaban en basureros buscando restos podridos. Los celotes organizaban patrullas buscando comida escondida, torturando a quienes sospechaban de acaparar provisiones.
Un comerciante fue ejecutado públicamente cuando encontraron sacos de harina enterrados bajo su casa. Su familia fue obligada a observar mientras lo crucificaban en la plaza del mercado. Las primeras torres de asedio romanas fueron construidas en mayo. Eran estructuras masivas de madera reforzada con placas de metal, lo suficientemente altas para permitir que arqueros y artillería dispararan por encima de las murallas de Jerusalén. Los ingenieros romanos las movieron gradualmente hacia las murallas, usando miles de esclavos como fuerza de tracción. Los defensores judíos intentaron incendiarlas lanzando antorchas empapadas en aceite, pero los romanos habían cubierto las torres con pieles mojadas que resistían las llamas. Cuando las torres finalmente alcanzaron las murallas, comenzó el asalto real. Legionarios protegidos por escudos avanzaban bajo cobertura de flechas y proyectiles de catapulta. Los defensores luchaban desesperadamente, arrojando piedras, aceite hirviendo, incluso cadáveres putrefactos, intentando crear obstáculos físicos y psicológicos. Pero Roma había perfeccionado el arte de la guerra de asedio durante siglos de conquistas. Sabían exactamente cómo aplicar presión gradual hasta que las defensas se quebraran. La primera muralla de Jerusalén cayó el 15 de mayo después de 15 días de bombardeo continuo con arietes y catapultas. Los romanos penetraron la ciudad hasta el segundo muro, enfrentando resistencia feroz en las calles estrechas. Aquí el combate se volvió personal y brutal. No había formaciones ordenadas ni tácticas sofisticadas, solo hombres matándose en espacios confinados con cualquier arma disponible. Un legionario fue arrastrado desde su formación y literalmente despedazado por una turba de defensores. Los romanos respondieron incendiando edificios enteros, con familias todavía adentro. ¿Cuánto puede soportar el espíritu humano antes de quebrarse completamente? Los habitantes de Jerusalén descubrirían el límite exacto de esa resistencia. En junio, con el segundo muro parcialmente penetrado y el hambre alcanzando niveles apocalípticos, comenzaron los actos de canibalismo. Una mujer llamada María, de una familia adinerada del barrio de Betesob, cocinó y comió a su propio bebé. El incidente fue registrado porque el olor de la carne cocinada atrajo a soldados celotes que irrumpieron en su casa buscando comida. Lo que encontraron los horrorizó incluso a hombres endurecidos por años de violencia. La historia se propagó por Jerusalén como un incendio, quebrando algo fundamental en la psique colectiva de los defensores. Tito, informado del canibalismo, reconoció que el momento decisivo se acercaba. Ofreció términos de rendición. Cualquier habitante que abandonara la ciudad sería perdonado y relocado. Los líderes rebeldes serían ejecutados, pero la población general podría vivir. Algunos judíos intentaron aceptar, escapando por la noche y rindiéndose a las líneas romanas. Pero los celotes consideraban esto traición. Capturaban a quienes intentaban desertar y los ejecutaban públicamente, a menudo crucificándolos donde todos pudieran verlos como advertencia. Esta brutalidad interna creó situación perversa. La gente estaba atrapada entre dos formas de muerte. Rendirse significaba ejecución por los celotes. Quedarse significaba hambruna y eventualmente masacre romana. Muchos eligieron una tercera opción: suicidio. Familias enteras se envenenaban juntas, prefiriendo morir por su propia mano que someterse a cualquiera de los destinos alternativos. Los suicidios se volvieron tan comunes que dejaron de ser notables. En julio, Tito ordenó asalto final contra el templo. Sabía que mientras el templo permaneciera en manos judías, la resistencia continuaría. Los defensores habían fortificado el complejo del templo, transformándolo en ciudadela militar. Columnas de mármol fueron convertidas en posiciones defensivas. Los patios sagrados, donde miles habían orado, ahora estaban llenos de armas, catapultas improvisadas, reservas de aceite para incendiar atacantes.
El ataque comenzó al amanecer del 10 de agosto del año 70. Legionarios avanzaron bajo escudos entrelazados mientras catapultas bombardeaban las defensas del templo. Los proyectiles de piedra, cada uno pesando 50 kilos, destrozaban columnas y derribaban muros, pero los defensores judíos luchaban con desesperación que desafiaba toda lógica táctica. Sabían que el templo era el corazón espiritual de su religión, el único lugar en toda la tierra donde sacrificios podían ser ofrecidos a Dios. Perderlo significaba el fin del judaísmo tal como lo conocían. Juan de Giscala, liderando la defensa desde el patio interior, gritaba versículos de las Escrituras mientras sus hombres combatían. Profecías sobre la intervención divina, promesas de que Dios no permitiría la destrucción de su templo, invocaciones del éxodo de Egipto cuando Dios había ahogado al ejército del faraón. Pero ningún mar se abrió para tragar las legiones romanas. Ningún fuego celestial descendió para consumir a los invasores. Solo había sangre, gritos y la inexorable maquinaria militar romana avanzando metro a metro. Un legionario cuyo nombre nunca fue registrado, pero cuyas acciones cambiarían la historia judía para siempre, arrojó una antorcha encendida a través de una ventana del templo. La antorcha cayó sobre cortinas de lino que decoraban el Sancta Sanctorum. Las llamas se propagaron con velocidad aterradora. El oro que cubría las paredes interiores se derritió, goteando en cascadas ardientes. Los cedros del Líbano que formaban las vigas del techo se incendiaron, creando un infierno que podía verse desde kilómetros de distancia. Tito, según algunas fuentes, intentó detener el incendio. Reconocía el valor del templo intacto como símbolo de victoria romana. Pero según otras fuentes, el incendio fue deliberadamente ordenado para quebrar completamente el espíritu judío. La verdad histórica exacta se perdió en el caos de esa noche. Lo que es indiscutible es que el templo de Jerusalén, reconstruido por Herodes el Grande y considerado una de las maravillas arquitectónicas del mundo conocido, fue consumido por las llamas el 9 del mes de Av del año 70, la misma fecha, según tradición judía, en que el primer templo había sido destruido por los babilonios 656 años antes. Los defensores que presenciaban la destrucción del templo simplemente dejaron de luchar. Algunos cayeron de rodillas lamentándose. Otros se arrojaron a las llamas, prefiriendo morir con su templo que rendirse. Juan de Giscala intentó mantener resistencia, pero sus propios hombres lo abandonaron. Escapó por túneles subterráneos que conectaban el templo con la ciudad baja, llevando consigo unos pocos seguidores leales. La masacre que siguió fue sistemática y total. Los legionarios, liberados de restricciones después de meses de asedio frustrado, mataron indiscriminadamente. No distinguían entre combatientes y civiles, hombres y mujeres, adultos y niños. Las calles de Jerusalén corrían literalmente con sangre. Los cadáveres se apilaban tan alto que era imposible caminar sin pisarlos. El hedor de carne putrefacta bajo el sol de agosto era insoportable, incluso para soldados veteranos acostumbrados a matanzas. Tito ordenó que la ciudad fuera saqueada sistemáticamente. Todo objeto de valor fue confiscado para el tesoro imperial. El oro derretido del templo fue recolectado, fundido nuevamente y transportado a Roma. Artefactos sagrados, incluyendo la menorá de 7 brazos y los instrumentos del templo, fueron tomados como trofeos. Eventualmente serían exhibidos en el desfile triunfal de Tito en Roma, humillación final para el pueblo judío. La cifra oficial de muertos en el asedio de Jerusalén, según el historiador judío Flavio Josefo, quien presenciaba desde el lado romano, superaba el 1.100.000. Los historiadores modernos debaten si este número es exagerado, pero incluso ajustándolo por propaganda, la masacre fue de escala genocida. Otros 97.000 judíos fueron capturados y vendidos como esclavos.
Familias fueron separadas en mercados de esclavos desde Alejandría hasta Roma. Niños fueron arrancados de sus madres y vendidos a compradores diferentes, garantizando que nunca se reencontrarían. Juan de Giscala fue capturado semanas después, escondido en las alcantarillas de Jerusalén. Estaba demacrado, cubierto de llagas, apenas reconocible como el líder carismático que había controlado el templo. Fue llevado a Roma en cadenas para el triunfo de Tito. Simón Bar Giora también fue capturado, sufriendo destino similar. Ambos fueron exhibidos en el desfile triunfal, luego ejecutados públicamente para entretenimiento de las masas romanas. Pero Miriam no estaba en Jerusalén cuando cayó. Permanecía en Masada, la última fortaleza judía todavía resistiendo, y allí, en ese plató rocoso sobre el Mar Muerto, se escribiría el capítulo final de la gran revuelta judía. La última resistencia. Masada había sido ignorada durante el asedio de Jerusalén. Tito consideraba que 1000 rebeldes atrincherados en una fortaleza remota del desierto no representaban amenaza estratégica. Pero después de la caída de Jerusalén, su existencia continuada se volvió problema político. Roma no podía proclamar victoria total mientras judíos rebeldes seguían desafiando la autoridad imperial, sin importar cuán simbólica fuera esa resistencia. La tarea de eliminar Masada fue asignada al gobernador Flavius Silva en el año 73 después de Cristo. Silva comandaba la 10ª Legión Fretensis más tropas auxiliares, aproximadamente 8000 soldados en total para enfrentar a los 960 hombres, mujeres y niños refugiados en Masada. La desproporción era absurda, pero Silva no subestimaba el desafío. Masada era naturalmente inexpugnable, situada en un plató con acantilados de 400 metros de altura en todos los lados, excepto uno. Las únicas rutas de acceso eran el Camino de la Serpiente, sendero estrecho y empinado que podía ser defendido por un puñado de guerreros, y una rampa occidental ligeramente menos pronunciada. Silva estableció 8 campamentos alrededor de Masada, cercándola completamente, pero, a diferencia de Jerusalén, no podía simplemente esperar que el hambre hiciera el trabajo. Los defensores tenían cisternas masivas con agua suficiente para años y almacenes con alimentos que Menahem había acumulado cuando capturó originalmente la fortaleza. El asedio pasivo podría durar décadas. Así que Silva ordenó construcción de una rampa de asedio, una solución de ingeniería tan ambiciosa que parecía imposible. La rampa subiría por el lado occidental de Masada, permitiendo que torres de asedio alcanzaran las murallas de la fortaleza. Requería mover miles de toneladas de tierra y piedra, construir una estructura que ascendiera más de 100 metros verticalmente, mientras resistía vientos del desierto y sabotaje de los defensores. Miriam observaba la construcción desde las murallas de Masada con fascinación horrorizada. Podía ver miles de esclavos, muchos de ellos judíos capturados en Jerusalén, arrastrando piedras bajo el sol implacable del desierto. Los romanos los usaban como escudos humanos, sabiendo que los defensores de Masada dudarían antes de matar a sus propios correligionarios. Algunos esclavos morían de agotamiento y eran simplemente arrojados por el acantilado. Otros intentaban escapar y eran crucificados donde todos pudieran verlos, sus cuerpos dejados pudriéndose como advertencia. Jonathan, ahora de 19 años y comandante de las defensas de Masada, propuso ataques nocturnos para sabotear la rampa. Grupos pequeños descendían por cuerdas en la oscuridad, incendiaban estructuras de madera, mataban guardias romanos, retrocedían antes del amanecer. Estos ataques ralentizaban la construcción, pero no podían detenerla. Roma tenía recursos virtualmente ilimitados. Cada noche que los defensores destruían parte de la rampa, 100 esclavos trabajaban el día siguiente reconstruyéndola.
La rampa avanzaba inexorablemente. Centímetro a centímetro, semana a semana, ascendía por el acantilado occidental. Para marzo del año 73, había alcanzado altura suficiente para que torres de asedio pudieran acercarse a las murallas de Masada. Silva ordenó construcción de una torre de asedio masiva, de 30 metros de altura, revestida con placas de hierro para resistir fuego. La torre contenía ariete en el nivel inferior y plataformas de arqueros en niveles superiores. El asalto final comenzó el 15 de abril del año 73. La torre de asedio fue empujada lentamente por la rampa hacia las murallas de Masada. Los defensores la bombardeaban con piedras y flechas, pero los proyectiles rebotaban inútilmente contra el blindaje de metal. El ariete comenzó a golpear la muralla con ritmo hipnótico y devastador. Los impactos resonaban por toda la fortaleza, cada golpe quebrando más piedra, acercándose a penetración inevitable. Eleazar ben Yair, líder de los defensores de Masada, convocó asamblea de emergencia. Era sobrino del Menahem original que había iniciado la rebelión y había asumido liderazgo después de la muerte de su tío. Enfrentaba la decisión más terrible que cualquier comandante puede confrontar: rendirse y enfrentar esclavitud o muerte humillante, o elegir otro camino. El discurso de Eleazar, preservado por Flavio Josefo, quien lo reconstruyó basándose en testimonios de dos mujeres que sobrevivieron, es uno de los más estremecedores de la historia antigua. Propuso que todos los defensores de Masada cometieran suicidio colectivo, en lugar de rendirse a Roma. Argumentaba que la muerte voluntaria era preferible a la esclavitud, que morirían como hombres libres en lugar de vivir como cautivos, que sus esposas e hijos serían violados y esclavizados si caían en manos romanas. La propuesta generó debate intenso. Algunos defendían luchar hasta el último hombre. Otros argumentaban que el suicidio violaba la ley judía, que consideraba sagrada toda vida humana. Miriam escuchaba silenciosamente, recordando su propia violación en aquel campamento romano que había desencadenado toda esta tragedia 4 años antes. Sabía exactamente qué destino esperaba a las mujeres capturadas. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila pero absoluta. Eleazar tiene razón. Moriremos libres. Jonathan apoyaba el plan de suicidio colectivo, pero por razones diferentes. No temía la esclavitud tanto como la humillación de ser exhibido en el triunfo romano, encadenado como animal, escupido por multitudes. Prefería morir luchando, pero si luchar era imposible, entonces morir por elección propia era la única dignidad restante. La decisión final fue tomada por votación. De los 960 habitantes de Masada, más de 800 votaron por el suicidio colectivo. Los que se oponían fueron persuadidos o simplemente superados. Eleazar estableció el procedimiento. Los hombres matarían primero a sus familias para ahorrarles sufrimiento prolongado. Luego se matarían entre sí mediante sorteo, eliminando hasta que quedaran 10 hombres. Esos 10 matarían a los supervivientes restantes. Finalmente, uno de los 10, elegido por sorteo final, mataría a los otros 9 y luego se suicidaría. La noche del 15 de abril del año 73, mientras los romanos dormían en sus campamentos, anticipando victoria fácil al amanecer, los defensores de Masada ejecutaban su pacto de muerte. Las familias se reunieron en habitaciones privadas. Padres abrazaban a sus hijos por última vez. Esposos besaban a sus esposas. Luego, con rapidez nacida de necesidad de minimizar sufrimiento, los hombres usaban espadas y cuchillos para matar a quienes amaban. Miriam eligió morir por su propia mano. Rechazó permitir que nadie más la tocara, incluso en muerte piadosa. Usó el mismo cuchillo que había empleado para matar romanos durante incursiones nocturnas. Lo presionó contra su garganta, recordando la noche que había gritado, suplicando misericordia que nunca llegó.
Ahora nadie podría herirla nuevamente. Moría en sus propios términos. El cuchillo se hundió profundamente y su sangre brotó mezclándose con la tierra de Masada. Jonathan fue uno de los 10 hombres seleccionados para matar a los supervivientes finales. Caminó entre los cuerpos de sus camaradas, verificando que todos estuvieran muertos, proporcionando golpes finales misericordiosos a los que todavía gemían. La escena era apocalíptica. Cientos de cuerpos tendidos ordenadamente en hileras, familias abrazadas incluso en muerte, sangre empapando el suelo. No había pánico ni caos, solo silencio terrible y definitivo. Los 10 hombres finales se reunieron en el palacio de Herodes, que ocupaba el extremo norte de Masada. Dibujaron lotes para determinar quién mataría a los demás. Un hombre llamado Samuel fue seleccionado. Con manos temblorosas pero determinadas, degolló a sus 9 compañeros uno por uno. Jonathan fue el 7º en morir. Su última visión fue el cielo estrellado del desierto sobre Masada, las mismas estrellas que su abuelo Eleazar había contemplado antes de ser asesinado por soldados romanos. Samuel, quedando solo entre 960 cadáveres, caminó por la fortaleza vacía, verificando que el pacto se hubiera cumplido completamente. Luego incendió los almacenes y edificios principales. No dejaría nada útil para los romanos, excepto cadáveres y cenizas. Finalmente regresó al palacio, se arrodilló junto a los cuerpos de sus compañeros y se atravesó el abdomen con su propia espada. Cayó sobre Jonathan, sus sangres mezclándose mientras la vida se drenaba de su cuerpo. 2 mujeres y 5 niños sobrevivieron escondiéndose en cisternas subterráneas. Habían votado contra el suicidio colectivo y se ocultaron cuando comenzó la matanza. Estas 7 personas fueron las únicas que los romanos encontraron vivas cuando finalmente penetraron Masada al amanecer del 16 de abril. Los legionarios que ingresaron a la fortaleza esperaban resistencia final, batalla desesperada en las murallas. En cambio, encontraron silencio absoluto. Avanzaron cautelosamente, espadas desenvainadas, pero no había enemigo que combatir, solo cuerpos, cientos de ellos ordenados meticulosamente como si estuvieran durmiendo, familias abrazadas, niños acunados por madres que los habían matado para ahorrarles esclavitud. Flavius Silva, inspeccionando personalmente la escena, quedó profundamente perturbado. Había presenciado innumerables batallas y masacres, pero esta era diferente. No había gloria en esta victoria. Los judíos le habían robado el triunfo al negarse a ser conquistados. Habían elegido muerte sobre esclavitud, transformando derrota militar en victoria moral, que resonaría a través de los siglos. Las 2 mujeres supervivientes, una anciana llamada Esther y una joven madre con sus 3 hijos, contaron la historia de esa última noche a los romanos. Flavio Josefo, quien estaba presente en el campamento como historiador oficial, registró meticulosamente sus testimonios. Sin estos relatos, la historia de Masada se habría perdido completamente. Los romanos no la habrían documentado como victoria porque la victoria fue moralmente ambigua. Los judíos no podrían haberla registrado porque todos estaban muertos. Silva ordenó que Masada fuera abandonada y parcialmente demolida. Dejó una pequeña guarnición de 80 hombres para asegurar que nadie reconstruyera la fortaleza. Pero sabía que ese lugar estaría maldito para siempre en la memoria romana. La 10ª legión permaneció estacionada en Jerusalén por décadas después, pero nunca olvidaron Masada. Los veteranos que habían estado presentes esa mañana sufrían pesadillas por el resto de sus vidas. El legado escrito en sangre, la gran revuelta judía, terminó oficialmente en el año 74 después de Cristo, con la caída de las últimas fortalezas rebeldes menores. Pero sus consecuencias definirían el judaísmo y la historia judía durante los próximos 2000 años. El templo destruido nunca fue reconstruido. Fue
Los sacrificios de animales, que habían sido centrales en la adoración judía durante más de 1000 años, terminaron permanentemente. El judaísmo se transformó de religión centrada en el templo a religión centrada en el texto, las escrituras y la interpretación rabínica. La diáspora judía, que había comenzado con la conquista babilónica siglos antes, se aceleró dramáticamente. Cientos de miles de judíos habían sido vendidos como esclavos y dispersados por todo el Imperio Romano. Comunidades judías se establecieron en cada ciudad importante, desde Mesopotamia hasta España. Esta dispersión creó el judaísmo de la diáspora, comunidades que mantenían identidad religiosa mientras vivían entre gentiles, adaptándose culturalmente pero preservando tradiciones sagradas. En Roma, el botín de la conquista de Jerusalén financió construcción del Coliseo. El oro del templo, derretido y convertido en monedas, pagó los salarios de miles de trabajadores. Los esclavos judíos fueron usados como mano de obra en las canteras que proporcionaban piedra para el anfiteatro. Así que cada vez que gladiadores luchaban y animales eran masacrados en el Coliseo, estaban desempeñando sobre una estructura construida literalmente con el sufrimiento judío. El arco de Tito, construido en Roma para conmemorar la victoria, mostraba en relieves detallados los tesoros del templo siendo llevados en procesión triunfal. La menorá de 7 brazos, el arca de la alianza, otros artefactos sagrados, todos esculpidos en mármol blanco como recordatorio permanente de la humillación judía. Durante 2000 años, judíos devotos se negaron a caminar bajo ese arco, considerándolo monumento a su destrucción nacional. Pero paradójicamente, la devastación total también creó fundamentos para supervivencia judía a largo plazo. Rabinos como Yohanan ben Zakkai, quien había escapado de Jerusalén antes de la caída final, establecieron academia religiosa en Yavne. Allí codificaron la ley oral, reinterpretaron rituales del templo para una era sin templo, crearon estructuras que permitirían al judaísmo sobrevivir sin tierra patria ni santuario central. Miriam, Jonathan y los 960 que murieron en Masada se convirtieron en símbolos de resistencia judía. Durante siglos fueron olvidados, sus historias preservadas solo en los escritos de Flavio Josefo, que pocos judíos leían porque lo consideraban traidor. Pero en el siglo XX, con el establecimiento del Estado de Israel, Masada fue redescubierta y transformada en sitio de peregrinación nacional. Soldados israelíes juraban allí: Masada no caerá nuevamente. La ironía histórica es profunda. Los defensores de Masada, matándose para evitar esclavitud romana, creían que estaban presenciando el fin del pueblo judío. No podían imaginar que 2000 años después sus descendientes establecerían un Estado judío independiente en la misma tierra que Roma había conquistado, que la lengua hebrea, que había sido lengua litúrgica muerta, sería revivida como idioma hablado, que Jerusalén, arrasada hasta los cimientos por Tito, se convertiría nuevamente en capital de una nación judía. Pero esa noche en abril del año 73, cuando Miriam presionó el cuchillo contra su garganta, cuando Jonathan fue degollado bajo las estrellas del desierto, cuando Samuel se suicidó solo rodeado de cadáveres, no sabían nada de resurrecciones futuras. Solo conocían derrota absoluta, y en esa derrota eligieron dignidad sobre sumisión. Eligieron morir como personas libres en lugar de vivir como esclavos. Esa elección, preservada en las páginas de historia, resuena más poderosamente que cualquier victoria militar. Los romanos conquistaron Judea completamente, renombraron la provincia palestina, intentando borrar incluso el nombre judío de la geografía. Prohibieron a los judíos vivir en Jerusalén excepto un día al año. Construyeron templos paganos sobre sitios sagrados judíos.
Hicieron todo lo que un imperio conquistador podía hacer para extinguir la identidad nacional de un pueblo rebelde. Y fallaron, porque los judíos no fueron definidos por territorio o poder político. Fueron definidos por memoria, por texto, por tradiciones transmitidas de generación a generación. Cada Pascua durante 2000 años, familias judías concluían su cena ritual con las palabras: el próximo año en Jerusalén. Cada año en el mes de Av, ayunaban lamentando la destrucción del templo. La memoria de lo que habían perdido los mantuvo vivos como pueblo. Lucius Florus, cuya codicia había iniciado la cascada de eventos, fue llamado de regreso a Roma y desapareció de los registros históricos. Probablemente murió en obscuridad, olvidado por todos excepto historiadores especializados. Tito se convirtió en emperador después de su padre Vespasiano. Gobernó apenas 2 años antes de morir de fiebre, posiblemente malaria. En su lecho de muerte, supuestamente lamentó solo una cosa en su vida: la destrucción del Templo de Jerusalén. Reconocía demasiado tarde que había eliminado uno de los grandes tesoros arquitectónicos del mundo antiguo. Flavio Josefo, el historiador judío que había desertado a Roma y registrado toda la guerra, vivió el resto de su vida atormentado por culpa. Había traicionado a su pueblo para salvar su propia vida. Sus escritos preservaron la historia de la revuelta, pero también la contaron desde perspectiva prorromana, que minimizaba las atrocidades imperiales. Judíos devotos lo consideraban traidor durante siglos. Solo la historia moderna reconoce el valor de su trabajo como fuente primaria única sobre estos eventos. La violación de Miriam en aquel campamento militar en el año 66 parecía insignificante en el contexto de una guerra que mataría más de 1 millón de personas. Un solo acto de violencia sexual entre miles. Pero fue el catalizador que transformó tensión latente en conflagración total. Si ese soldado romano se hubiera detenido cuando ella gritó, si Menahem no hubiera presenciado la atrocidad y atacado el campamento, si los líderes judíos hubieran logrado contener la rabia popular, si Florus hubiera tenido moderación en lugar de codicia, innumerables puntos donde diferentes decisiones podrían haber evitado catástrofe. Pero la historia no funciona con condicionales. Funciona con acciones y consecuencias, con decisiones tomadas por personas individuales que acumulan en momentum imparable. Un soldado violando, una mujer gritando, un guerrillero atacando, una ciudad ardiendo, un templo destruido, un pueblo dispersado. Cada evento conectado causalmente con el siguiente, hasta que una provincia remota del imperio se convirtió en escenario de una de las guerras más devastadoras del mundo antiguo. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. Las ruinas de Masada permanecen hasta hoy, accesibles por teleférico para turistas que no pueden escalar el camino de la serpiente. Las cisternas todavía contienen agua después de casi 2000 años, testimonio de la ingeniería nabatea y herodiana. Los visitantes caminan por los mismos patios donde familias se abrazaron por última vez antes de morir. Y en las paredes, arqueólogos encontraron inscripciones, nombres, fechas, mensajes breves. Una dice simplemente: Eleazar ben Yair escribió esto. Otra, venganza contra Roma. Una tercera, la más desgarradora: que Dios recuerde a todos los que murieron aquí. La gran revuelta judía no fue simplemente otra rebelión provincial aplastada por Roma. Fue el evento que transformó el judaísmo de religión nacional, centrada en el templo, a religión portátil, centrada en el texto que podría sobrevivir en cualquier tierra, bajo cualquier circunstancia. Fue el crisol que forjó identidad judía moderna. Fue la catástrofe que paradójicamente aseguró supervivencia judía a largo plazo al forzar adaptación radical. Y comenzó con un grito en la oscuridad.
Una mujer suplicando que se detuviera un acto de violencia que nadie detuvo, desencadenando una guerra que cambiaría la historia para siempre.